enorme gusto y un gran honor tener con nosotros esta noche a José y para mí podérselos presentar. José, además de un muy buen amigo, pues tiene también un amplio currículum muy interesante en teología y en historia. Es doctor en teología por la Universidad, la Facultad Jesuita de París, el Centro CEP, y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Actualmente dirige la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano en el IQS, que es el ala científica de la Universidad de los Jesuitas en Barcelona. Es miembro del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia y coordinador del grupo de profesores de pensamiento social cristiano en los centros de profesores de la Compañía de Jesús en España. Es especialista en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, en las cuestiones de violencia y en procesos de reconciliación política. Entre sus publicaciones, la verdad es que casi todas son de un interés especial para nuestro tema de pensamiento social cristiano. Ha publicado Teología de la Marginación y el Espíritu de la Historia, el legado de Ignacio Ellacuría y la teología histórica de Ignacio Ellacuría, 100 años de violencia, atrapados en la violencia, y el que nos interesa más especialmente es el último que tiene de Trota, 5 lecciones de pensamiento social cristiano. Pues los dejo con el doctor José Sol, sin más preámbulo. Pues un placer estar aquí con todos ustedes y un honor, de verdad. Es la segunda vez que estoy en INTOSOC, la primera ya hace unos cuantos años, y para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Pues voy a compartir mis reflexiones sobre este tema de gobernabilidad democrática global y lucha por la justicia. Con las prisas preparando el guión me olvidé del subtítulo, Aportación del pensamiento social cristiano, por tanto este sería el título de la conferencia. Y a ver, tal como voy a plantear la reflexión, sería en primer lugar darnos cuenta, esto no es ningún descubrimiento, que estamos en un mundo que tiene, en un país, en un continente y en general un mundo que tiene problemas de estructura, problemas estructurales de injusticia social importantes, y que estos problemas nos damos cuenta cada vez más de que son problemas globales. Es decir, que no se pueden aportar solamente en clave mexicana o en clave norteamericana o en clave española o europea, sino que son problemas globales que tienen efectos locales. Y por eso cuando sufrimos problemas sociales, de delincuencia, de violencia, de pobreza, lo vivimos como si fuera algo local o nacional, y nos hacemos las preguntas en clave local o nacional, pero es un error porque suelen ser problemas globales y por tanto hay que abordarlo globalmente. Me gusta poner el ejemplo, la imagen, como imaginen que nos salen granos en la piel, en el brazo me salen granos y yo digo, ¿qué son estas manchas que tengo? Y voy al médico. Evidentemente yo puedo hacer algún tipo de tratamiento de la piel, pero si el médico me dice que tengo un virus, lo que hay que hacer es atajar el virus. Y por mucho que yo me ponga pomaditas o cosas en la piel, mientras no ataque aquello que está provocando eso, no lo voy a resolver. Y la mancha que me desaparece en el brazo izquierdo me aparecerá dos semanas después en el derecho, y lo que hay que hacer es averiguar qué virus tengo, hacer frente a él médicamente, intentar curarlo. Bien, pues las manchas, los problemas sociales que tenemos de pobreza, de violencia, de tantas cosas que sufrimos en tantos sitios, cada vez más nos hemos ido dando cuenta de que tienen una causa global. Y esto ya se está diciendo desde hace algunos años, y dentro de la doctrina social de la Iglesia, quizás el primero que lo dice muy claramente es Juan XXIII, en Pacem in Terris, una encíclica que fue publicada hace ahora poco más de 50 años, en 1963. Algunos aquí que ya tienen, y algunas que ya tienen cierta edad, pues recordarán aquellos años del Concilio Vaticano II, y fue durante aquellos años que publicó esta encíclica. Entonces yo voy a ver cómo, siguiendo
Pacem in Terris, y siguiendo también toda una corriente que se está creando en los últimos años de intentar pensar en estructuras políticas globales democráticas. Esto es un sueño, lo repito porque parece que sea un poco raro, estructuras políticas globales democráticas, es decir, intentar pensar algo así como una democracia mundial. Bien, lo primero que nos viene a la mente cuando decimos esto es que es una utopía, que esto es imposible, que es exactamente lo mismo que se decía hace 2 siglos de las democracias. Y sin embargo, las democracias son ya una realidad, desgraciadamente no en todo el mundo, pero sí en muchos sitios. Y por tanto, si la democracia hace 2 siglos parecía una utopía y se ha hecho realidad en muchos países, incluido México, y si hace 1 siglo aproximadamente el voto de la mujer era una utopía y cuando alguien decía que la mujer debía votar, venga, no seas soñador, no seas soñadora, y hoy es normal que las mujeres voten. Por tanto, los sueños de hoy son las realidades de mañana. Si realmente creemos en ellos, trabajamos por ello, hoy es un sueño pensar en la democracia mundial. Hoy es un sueño pensar en esto. Sin embargo, no hay otra salida. He tenido el gusto de participar en un estudio en el que el Vaticano tiene una serie de think tanks, de grupos que generan ideas en diferentes países del mundo y que aportan ideas sobre temas que el Vaticano va sugiriendo para preparar documentos de cara a Naciones Unidas, de cara pues, a la Comunidad Europea, de cara a preparar alguna encíclica del Papa. Y bueno, yo tengo la fortuna de participar, no lo dirijo, pero de participar en uno de estos think tanks que aporta ideas al Vaticano, concretamente a través de la Caritas in Veritatis Foundation, que está en Ginebra, Suiza, dirigida por nuestro amigo Matías Nebel, que ha estado aquí y me parece que le conocen. Y entonces, justamente la última aportación fue sobre esto. El Vaticano nos pedía a varios grupos del mundo que aportáramos ideas acerca de la posibilidad de una democracia mundial. Por tanto, el Vaticano también está soñando, no estoy solo soñando, somos muchos que estamos soñando en esto. Por tanto, la primera idea es esta, y uno de los grandes retos del siglo XXI es el de la democracia mundial. No es el único, también está el reto ecológico, que es un reto muy importante, pero entre los 3 grandes retos que tenemos es el de la democracia mundial, a ver si somos capaces de echarlo adelante. Bien, en el siglo XX ha habido 2 hitos que apuntaron a esta dirección, ha habido 2 momentos importantes. Uno fue la fundación de Naciones Unidas en San Francisco en 1945, con el precedente de la Sociedad de Naciones, que fue creada en 1919 en el Tratado de Versalles. La ONU ha sido algo muy importante porque realmente ha sido un parlamento, un foro donde los países han podido expresarse, especialmente no solamente los países que ya existían de hacía tiempo, sino los nuevos países que se independizaron entre el 40 y pico, pasada la Segunda Guerra Mundial, y el 60 y pico, 70 y pico, Bangladesh, uno de los últimos, y luego aún ha habido otra oleada después, como como consecuencia de la implosión de la Unión Soviética, han aparecido países nuevos, y de Yugoslavia han aparecido países nuevos, ¿no? Pero sobre todo fueron los países de lo que entonces se llamaba Tercer Mundo, que ahora ya es una expresión que casi no utilizamos, que encontraron allí en Naciones Unidas un sitio donde poder hablar, donde poderse manifestar. No obstante, Naciones Unidas tiene 2 grandes defectos. En primer lugar, su estructura corresponde al resultado de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, lo queramos o no, es un foro en el que hay vencedores y vencidos, en el que unos países tienen un peso importante porque ganaron la última guerra, la última gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, y otros perdieron la Gran Guerra. Por tanto, Alemania, el antiguo Imperio Austrohúngaro, el antiguo Imperio Otomano no tienen ninguna presencia importante en Naciones Unidas, mientras que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, y luego se le dio sitio a China, tienen mucho peso. Bien, eso es una estructura que ya hoy en día es un poco obsoleta, carrinclona, porque bueno, ya hace muchos años se acabó la Segunda Guerra Mundial como para que Naciones Unidas responda a eso. En segundo lugar, la ONU tiene otro defecto, y es que no están representados los ciudadanos y ciudadanas del mundo, sino los gobiernos de los países.
Por tanto, ahí está el representante de España, el representante de México, el representante de Argentina y el representante de China, que no ha sido votado por ningún chino. Bueno, y ahí tenemos, por tanto, 1.300 millones de chinos que no pueden votar, pero hay un representante de ese país en Naciones Unidas, lo cual es un poco absurdo. Es mejor que nada, pero es un poco absurdo porque hablar de representación de una dictadura donde no hay un sistema de representación es un poco absurdo. El otro gran hito, no tan gran hito con H, digamos, el otro gran momento, no tan grande por supuesto como el de la ONU, pero para nosotros cristianos muy importante, y no solamente para los cristianos, es Pacem in Terris, la publicación de la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII en 1963. Fíjense, en octubre de 1962 se produjo durante 13 días la famosa crisis de los misiles de Cuba. Como Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética, la Unión Soviética quiso contestar y puso misiles en Cuba apuntando a los Estados Unidos. Los norteamericanos, los servicios secretos, se dieron cuenta cuando se estaban instalando. Y entonces durante 13 días hubo ahí una partida de ajedrez muy complicada en la que estuvimos a punto de empezar una tercera guerra mundial. Porque realmente se estaban instalando misiles que apuntaban a ciudades norteamericanas, misiles nucleares, que si eran disparados, obviamente Estados Unidos iba a contestar con los misiles que ya tenía en Turquía apuntando a Moscú. Y obviamente si hay una bomba atómica en Washington o en Atlanta o en Nueva York y otra en San Petersburgo, como se llamara entonces, o en Moscú, pues obviamente se pueden imaginar que eso era el inicio de una tercera guerra mundial que habría sido una catástrofe tremenda. Bien, pues ni Kennedy, presidente de los Estados Unidos, ni Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, querían realmente entrar en esa guerra. Y ambos líderes querían salir de la situación, pero ambos líderes estaban atrapados en su propio sistema, porque el gobernante manda y al mismo tiempo es mandado. Es una cosa curiosa que ocurre en política. Uno cree que cuanto más poder tenga, más va a mandar, y cuando llega arriba dice, no, estoy atrapado por mi partido, por mis votantes, por las multinacionales y por el país vecino de al lado, que es más grande que el nuestro. Entonces los dos se sentían muy atrapados. Nikita Khrushchev con el Partido Comunista, que tenía mucha fuerza, y Kennedy atrapado con el ejército, la CIA, etc. La cuestión es que Juan XXIII fungió como mediador en aquella crisis y tuvo un papel muy importante. Finalmente la crisis se resolvió y no hubo ninguna guerra, fue una partida de ajedrez muy complicada. Juan XXIII quedó muy tocado, quedó muy afectado y se dio cuenta de que el mundo era muy frágil. No era él consciente de lo frágil que era el mundo. Realmente estamos hablando de un dedo índice que podía apretar un botón, algo tan frágil como esto. Y que si había un malentendido, porque allí hubo un problema de fax o burofax o como se llamara entonces, de acuerdo, de lo que hoy llamaríamos email, en aquel momento, o sea, pero claro, hubo un lío porque era en ruso, era en inglés, luego salía más de una versión, esto lo ha redactado Khrushchev, esto lo ha redactado Khrushchev, realmente una confusión hubo aquellos días y estamos hablando de una posible guerra mundial. O sea, él se dio cuenta de que realmente el mundo podía entrar en guerra, aun cuando los dos líderes del mundo no lo quisieran. Tan frágil era el sistema, tan delicado era el sistema. Entonces quedó tan impactado que decidió escribir una encíclica solamente dedicada a esto, Paz en la Tierra, Pacem in Terris, que fue publicada en abril de 1963 y fue prácticamente su testamento, porque el Papa Juan murió solo 2 meses después, en junio de ese mismo año. Por tanto, esta encíclica prácticamente es un testamento. Y en esta encíclica, Juan XXIII habla de la necesidad de una autoridad política mundial. Haría falta algo así como un gobierno. Él le llama autoridad política mundial porque es un término suficientemente vago para que luego ahí los que vengan detrás vean lo que hay que hacer.
no quiso concretar mucho más, pero se daba cuenta de que estábamos entrando en un mundo en el que los problemas eran globales, como solemos decir hoy, mundiales, como se decía entonces, y que por tanto los aparatos, los instrumentos políticos que tenemos ahora y que teníamos entonces, que son el Estado-Nación, ya no sirven, porque el Estado-Nación corresponde a realidades humanas propias del siglo XVI, XVII, XVIII, que es cuando se va gestando el Estado-Nación, que eran dimensiones humanas de orden que podríamos decir regional, nacional, y que se estructuran políticamente en lo que hemos llamado Estado-Nación, una fórmula que ha funcionado mejor en unas regiones del mundo que en otras. Muy bien en Europa y en América, con sus más y sus menos, y muy mal en África y con muchas dificultades en Asia, porque es una fórmula que no siempre encaja bien con realidades culturales, con trayectorias históricas, pero bueno, ahí la tenemos, lo que llamamos la democracia moderna. Él se dio cuenta que ya no basta con esto, que hace falta un escalón más. Un escalón más. Si el Estado-Nación fue un escalón más con respecto a lo que había antes, que era el mundo medieval, que era un mundo pues muy en Europa muy fragmentado, ¿de acuerdo? Y por supuesto en América con las realidades prehispanas que eran muy distintas, él se dio cuenta de que el Estado-Nación no es el último estado, el último estadio de la humanidad, sino que hay que pensar en uno nuevo, que sería la autoridad política mundial. Bien, desde entonces ha habido diferentes momentos en los que se ha ido pensando en esto y concretamente el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, publicó en el 2005, por tanto hace relativamente poco, hace solamente 10 años, un texto en el que iba trabajando desde hacía casi 10 años, que era una reforma de Naciones Unidas, él no se atrevía mucho más, una reforma de Naciones Unidas para acercar Naciones Unidas lo más posible a lo que sería un parlamento democrático. Lo más posible. Bien, en aquel momento estaba de presidente de los Estados Unidos George Bush hijo, encima con toda la tensión posterior al 11S y bueno, con todos los respetos por si alguno de ustedes es admirador de George Bush hijo, pero a Bush no le interesó en absoluto el proyecto porque suponía que habría una autoridad por encima de él. ¿Pero de qué? En absoluto. O sea, entonces como quedaba muy mal decir, mire, señor Kofi Annan, váyase con su documento, lo que hicieron fue bombardear con enmiendas el texto, cientos y cientos de enmiendas, había muy poco tiempo porque había que presentarlo en un congreso y fue una forma de guante blanco de torpedear el proyecto. Y poco después ya Kofi Annan tuvo que retirarse como secretario general de Naciones Unidas. Bien, Estados Unidos es un país entre muchos en el mundo, pero nadie se atreve a pensar en un proyecto político global si Estados Unidos no está de acuerdo. Es que es absurdo. O sea, de entrada Estados Unidos lo ha de querer y a partir de ahí vamos a ver quién más se apunta. Pero si ya Estados Unidos dice que no, pues ya olvidémonos. Bien, no obstante, ahí está el proyecto y, como diré enseguida, la Iglesia Católica ha estado R volviendo a ello, papa tras papa, volviendo a ello. El Papa Francisco todavía no le ha hincado el diente al tema, pero ya en Evangelii Gaudium lo insinúa que los problemas son globales y que, aunque las consecuencias de los problemas sean locales, hemos de buscar soluciones globales, hemos de buscar soluciones de cooperación internacional, etc. Por tanto, la Iglesia no ha cedido en ello. El primer punto que quería abordar, esto era una introducción, es que hace falta una ética civil mundial para poder pensar en este proyecto. Es decir, cualquier proyecto de gobernabilidad democrática global necesita de una ética mundial. Necesita que tengamos unos ciertos valores comunes. Cuando hablamos de democracia en un país moderno, en un país de una democracia bien establecida, quiere decir que tenemos, todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, unos ciertos valores. Creemos que todos tenemos la misma dignidad, que por tanto eso se traduce en que todos tenemos derecho a votar,
que todos tenemos, por tanto, derecho a expresar nuestras opiniones, que todos tenemos derecho a presentarnos como candidatos a diputado, parlamentario, concejal, como le queramos llamar, según los países o estados. Bien, hay una serie de valores que compartimos, sin los cuales esa democracia sería imposible. La democracia moderna sería imposible con la cultura medieval, por ejemplo. Sería insostenible. Existía la democracia en la Edad Media, pero solamente en monasterios. Ahí sí que la tenían. Al abad lo votaban los monjes y a la abadesa la votaban las monjas. Ahí sí, pero era una microdemocracia. Pero uno salía del monasterio y ya no había democracia. La democracia es más bien moderna, aunque hemos tomado la idea de los griegos. Bien, entonces hace falta algo así como lo que está pasando en Estados Unidos y también lo que está pasando quizás en México, aunque yo conozco mejor Estados Unidos que México. Me sabe mal decirlo, pero porque estoy ahora en México, pero en Estados Unidos y seguramente también en México es un país en el que hay una extraordinaria diversidad cultural, racial, religiosa. Uno piensa, ¿cómo se puede hacer un país con realidades tan distintas? Pero hay unas poquitas cosas que les unen a todos, que son la Constitución, la bandera, el himno y el American Way of Life. Es poquito, pero eso les basta para ser un país. Y quizás en México pase lo mismo, y ustedes luego, si quieren intervenir, pues mejoran este comentario. Quiere decir que aunque en Estados Unidos, que tienen muchos problemas, cuidado, pero haya grupos tan distintos, el Chinatown, el Italian Town, el barrio mexicano, el barrio polaco, el no sé qué, el barrio de negros, el barrio de tal, y son realidades muy distintas y muy difícilmente articulables. Sin embargo, hablen ustedes con cualquier ciudadano o ciudadana de cualquiera de estos grupos y se siente orgulloso de ser americano, se siente orgulloso de su bandera, se siente orgulloso de su himno y de su American Way of Life. Es un ejemplo positivo, con todos los problemas que tienen. En cambio, un ejemplo negativo sería Israel y Palestina. Llevan 75 años matándose. 75 años en que israelíes y palestinos no han conseguido todavía encontrar unos valores comunes que les digan, de acuerdo, tú eres judío, yo palestino, pero hay algo más importante que el que tú seas judío y yo palestino, y sobre eso más importante vamos a construir un Estado común, o vamos a construir dos Estados vecinos que se respetan. 75 años y todavía se están matando. Por tanto, esto era para decir que ya sé que vivimos en un mundo muy diverso y por tanto es muy complicado hablar de una estructura política global, pero aún en la diversidad es posible encontrar valores comunes, una ética común. Es interesante las reflexiones de Adela Cortina, una filósofa española, sobre la ética civil. Ella piensa más en categorías de los países modernos que hay ahora, pluriculturales, no piensa tanto en esquemas internacionales, pero de hecho se puede aplicar muy bien a ello. Adela Cortina es una de las filósofas que más ha trabajado el tema de la ética civil, a veces se le llama civil, cívica, ética de mínimos, ética dialogal, que parte de que vivimos en una sociedad multicultural, pluricultural, en la que hay una gran diversidad religiosa, racial, cultural, y que por tanto lo que hay que hacer no es soñar en un pasado que fue mejor, donde éramos todos iguales. Por ejemplo, la España de hace no muchas décadas, todos éramos católicos o se suponía que lo éramos y todos éramos más o menos de la misma raza y más o menos de la misma tradición. Esto ya no ocurre hoy porque ha habido movimientos migratorios muy fuertes. O la Francia de antes o la Polonia de también hace poco, sino que cada vez más vamos hacia un modelo como el que puede ser Ciudad de México, Nueva York, Washington, San Francisco, Barcelona, París, Roma, Londres, grandes ciudades, grandes realidades urbanas, también en el campo sin duda, pero más aún en la ciudad, donde hay culturas muy distintas. El modelo multicultural, que ha sido el modelo norteamericano, yo creo también el modelo mexicano seguramente, pero ahí ya les dejo que sean ustedes quienes me corrijan, el modelo francés y el modelo inglés, que son los conozco yo más, el americano, el francés y el inglés, es lo que se llama el modelo multicultural. Es decir, aceptamos que haya culturas distintas en el país, pero unas no se ponen en contacto con otras.
O sea, barrio latino, barrio polaco, barrio de negros, barrio de judíos, y ahí cada uno tiene sus autobuses, cada uno tiene sus escuelas, sus clubes de fútbol, pero no se mezclan unos con otros. Este modelo ha fracasado, es mucho mejor que lo que había antes, que era la marginación de ciertos grupos que no tenían sitio en la sociedad. Es mucho mejor este modelo, pero ha fracasado en el sentido de que no basta. Y por eso se habla del modelo intercultural. Si este que acabo de decir es multicultural, este otro del que hablo ahora se llama intercultural, que acepta que hay una pluralidad, pero que dice que o nos ponemos en contacto unos con otros, o los niños de cualquier tradición cultural juegan a fútbol en el mismo club, vamos todos al mismo cine, al mismo teatro, al mismo campo de fútbol. No estoy bromeando, todavía en Escocia hay equipos de fútbol católicos y anglicanos en primera división. No es ninguna broma, de verdad. Esto aún está ocurriendo, ¿de acuerdo? El Celtic, el Rangers, todos estos, que son unos de católicos, otros de anglicanos, que bueno, que ya no se pelean, pero que aún existe como realidad multicultural. Pues la realidad intercultural sería que nos hemos de mezclar, que nos hemos de poner en contacto, que por supuesto cada uno mantiene su tradición y su religión y sus costumbres, y si uno quiere celebrar el Ramadán, pues que lo celebre, y otro celebra la Navidad, pero que no nos hemos de ver unos a otros como extranjeros, porque hay algo común que podemos compartir, aunque sea poquito, aunque no sea mucho. Ética de mínimos, le llama esto Adela Cortina, ética de mínimos, seguro, porque a ver, ¿somos o no somos seres humanos? Pues ya está, queremos o no queremos todos comer, queremos o no queremos todos vivir, queremos o no queremos todos tener salud, queremos o no queremos tener todos paz, seguridad, libertad. Pues tampoco es tanto lo que nos distingue a unos de otros, tampoco es tan importante. Pues vamos a trabajar, vamos a regar gota a gota esa raíz viva que nos une a todos para construir una sociedad intercultural en la que haya una ética civil que nos une a todos como ciudadanos. Ética civil significa ética de ciudadanos, que nos une a todos como ciudadanos y ciudadanas de un mismo país. Adela Cortina habla de país, pero luego esto lo vamos a traducir al mundo. ¿Es esta una ética civil de ciudadanos? ¿Es una ética de mínimos? Es decir, que hablamos de pocos contenidos morales, pero que nos unen a todos. ¿Es una ética dialogal? Porque se construye dialogando, no en la cumbre, grandes representantes de religiones o de lo que sea, sino aceptando la invitación a celebrar el Ramadán con el vecino musulmán. ¿De acuerdo? Yo vivo en Barcelona, y en Barcelona pues cada vez más hay establecimientos chinos, bengalíes, pakistaníes, de todo. Vamos, aquello es el Parlamento del mundo. Y concretamente donde yo estoy, Lucila conoce muy bien la casa, que es la casa de todos ustedes, por cierto, pues allí tenemos enfrente. Y yo recuerdo, porque claro, yo lo siento, no soy ningún héroe, pero yo no estaba acostumbrado a vivir en un país tan plural, y recuerdo que cuando empezaron a llegar los primeros establecimientos de chinos y de bengalíes, la primera reacción es: yo no voy a comprar allí. Lo siento, lo digo porque es verdad, sale así, y luego uno va madurando poco a poco y dice: pero hombre, pero qué tontería, pero no son seres humanos como tú, no intentan ganarse la vida como tú, no fueron también los españoles a Argentina y a México y a no sé cuántos sitios para superar una situación difícil que tenían en su país. Pues venga, vamos allí a comprarles el producto. ¡Qué caramba! No son bengalíes, son personas. No son bengalíes, son personas, no son pakistaníes, son personas. Hay que dar un paso, hay que descubrir el humanismo cristiano en la práctica, que nos cuesta, ¿de acuerdo? Es una ética dialogal, se construye dialogando, por tanto yendo allá, preguntando cómo está usted, cómo está su hija, dialogando con el que es distinto a ti. Y es una ética cordial, dice Adela Cortina, porque no se trata solamente de un diálogo racional, de un diálogo, bien, vamos a sentarnos en una mesa de negociaciones, representantes de la comunidad italiana, de la comunidad no sé qué, de la comunidad tal, para ver si podemos... No, no es esto, no es esto, ¿vale? Es una cosa de juguemos a fútbol juntos. Juguemos al ajedrez juntos, venga, disfrutemos juntos, o sea, una cosa mucho más cordial. Bien, no basta con esto, porque Adela Cortina está pensando más en categorías nacionales, aunque ella nos está dando unos criterios que servirían para todo el mundo. Pobreza, democracia, condición de la mujer,
semiesclavitud, infancia, son problemas enormes que van más allá de los Estados Unidos, de México, de España, de la Unión Europea. Son problemas enormes que solamente se pueden abordar globalmente. Por tanto, hace falta una ética mundial, hace falta que, dialogando, construyamos una ética mundial. Segunda afirmación: no hay paz mundial sin paz religiosa. Un camino ecuménico entre el fanatismo y el olvido de la verdad. Fíjense que la religión, que es una realidad humana que suele llevar a la paz, que suele llevar a encontrar sentido a la vida, que suele llevar a que nos abramos a la trascendencia, que suele llevar a que aceptemos al otro, ha sido, sin embargo, la causa o el lenguaje que hemos utilizado cuando nos hemos enfrentado unas culturas con otras. Fíjese que el enfrentamiento en Irlanda del Norte, que era entre pro-británicos y pro-irlandeses, decíamos que era entre protestantes y católicos. Y el problema territorial que hay entre israelíes y palestinos, muchas veces decimos que son judíos y musulmanes. Es decir, que la religión ha servido como armadura ideológica para justificar posiciones políticas. Y se ha convertido, por tanto, en una especie de brazo armado, cuando las religiones surgieron en la humanidad más bien como un camino para dar vida, para dar sentido, para profundizar en lo que somos. No solamente el cristianismo, sino también otras. Y las religiones se han enfrentado unas a otras porque cada una tenía muy claro cuál era su territorio. Pero cuando empezó a haber movimientos de población, que los ha habido durante muchos siglos, entonces una topaba con la otra y ahí tenemos las cruzadas, porque tanto musulmanes como cristianos querían el mismo territorio de Palestina, ahí tenemos el conflicto Israel-Palestina, y ahí tenemos las guerras de religión de Europa, y ahí tenemos pues la guerra de Irlanda del Norte o la violencia en Irlanda del Norte, y en otros muchos sitios, hindúes y musulmanes en la India, etc. Entonces Hans Küng, y en este documento se dice, tiene que haber paz religiosa. Si las religiones que tienen un pasado tantas veces de enfrentamiento logran sentarse y respetarse unas a otras y escucharse unas a otras, la paz mundial es posible. La paz mundial es posible. Por tanto, es importante, punto número 3, que para que haya paz religiosa haya diálogo entre las religiones. Es importante que las diferentes religiones se encuentren en el Parlamento de las religiones del mundo, dándose cuenta de que cada una no tiene toda la verdad. Pero cuidado, no porque es como una mesa en la que cada uno tiene un cachico, un trozo de la mesa, y hasta que no los juntemos no tendremos la mesa. No es eso. De la misma manera que el amor de un papá o de una mamá a sus hijos, a sus 2, 3, 4, 5 hijos, el amor que le tiene a cada uno de ellos es un amor pleno, no es una parte del amor, es un amor pleno. Y al mismo tiempo es un tipo de amor distinto, porque no es lo mismo bregar con el hijo superinteligente que saca muy buenas notas y con el hijo que va muy justito en los estudios, o con el hijo o la hija que es muy simpático y hay otro que es más antipático. Y entonces no es lo mismo y cada relación es distinta, pero no podemos decir que el amor de ese papá o de esa mamá esté fragmentado, sino que todo el amor está en cada una de estas relaciones. Por tanto, el misterio del ser humano que se abre a la trascendencia está presente en cada una de las religiones. El todo está en el fragmento, está en cada una de ellas. Y cada una de ellas tiene algo que aportar. Y el cristianismo, aquí son yo creo que todos ustedes cristianos, tiene mucho que aportar. Una de las grandes cosas que tiene que aportar es la idea de que todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Que no hay otra religión que lo diga de esta manera. Todos somos iguales. O sea, este humanismo cristiano es algo muy importante, pero es que las religiones semíticas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, han aportado esta idea del encuentro del hombre con Dios. Empezó el judaísmo, siguió el cristianismo, siguió el islam, pero es que las religiones indias han aportado la experiencia mística de la unidad,
que entronca con algunos místicos nuestros, pero que ellos han desarrollado mucho más que nosotros. Estoy pensando en el budismo, el hinduismo, en los Upanishads. Las religiones chinas, como el confucianismo o el taoísmo, han aportado la impronta sapiencial y la idea de armonía, sin olvidar las religiones prehispanas y las religiones africanas que han aportado la experiencia de la unión cósmica, como es el caso de algunas religiones prehispanas o algunas africanas, la idea de espiritualidad animista. Ahí tenemos, por tanto, un reto inmenso que es el de la ética mundial. El segundo punto es el del proyecto de una democracia mundial, que es la idea que tenía Kofi Annan, aunque él la presentó muy tímidamente en su libro, en su documento In Larger Freedom. In Larger Freedom, una libertad más ancha, una libertad más grande, que dotaba a Naciones Unidas de mayor poder y eficacia en temas de desarrollo, ecología, seguridad, derechos humanos y democracia, y lo hizo unos meses antes de la cumbre del Milenio +5. Había habido una cumbre del Milenio en el 2000 que tenía como proyecto reducir la pobreza mundial a la mitad en el 2015 y se ha cumplido en parte. Y de poco antes del inicio de la sesión 60 de Naciones Unidas, en septiembre del 2005. Bien, no fue adelante, como ustedes saben, como les he dicho, pero Kofi Annan hizo un llamamiento a think tanks del mundo para que aportaran ideas acerca de esto. Yo tuve el placer de participar en uno de estos think tanks, en el marco del Club de Roma, donde un grupo de profesionales, que entonces éramos más jóvenes que ahora, y yo era de los más mayores, pues aportamos ideas, y yo les presento muy resumidamente este proyecto, que yo también lo he llevado al Vaticano a través de este think tank que les he dicho antes, de la Caritas in Veritate Foundation, y me consta que hay otros muchos proyectos parecidos. Sería la idea de construir una democracia mundial partiendo primero de democracias regionales, y el primer ensayo de esto es la Unión Europea. La Unión Europea es en aquel territorio donde hace unas décadas nos estábamos matando, alemanes contra franceses o franceses contra ingleses más atrás, o italianos contra austríacos, pues ahora tenemos un espacio de una enorme democracia siguiendo el principio de subsidiariedad, por el cual Bruselas, que es la capital de Europa, asume aquel nivel de lo político que va más allá de lo nacional, y dejamos en lo nacional aquello que cada nación puede hacer frente. Y luego, a su vez, cada nación, si quiere, tiene sus autonomías, España, sus estados, Alemania, como quiera. Bien, pues sería trasladar este modelo a otras 8 regiones del mundo. O sea, que todo el mundo se organizara en torno a 9 regiones, que serían Europa, Eurasia y Asia Central, África del Norte, Oriente Próximo y Oriente Medio, África subsahariana, Sureste Asiático y Oceanía, Asia del Este, Asia del Sur, América del Norte y, última región, América del Centro, Sur y Caribe. Ya se están moviendo cosas con Mercosur, con el ASEAN, y se están moviendo cosas con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, recuerden que la Unión Europea empezó siendo solamente una libertad de comercio de unos pocos países, y de allí fue creciendo. Sería trasladar este modelo a otras regiones del mundo con una cierta homogeneidad territorial y cultural, para que hubiera una especie de Unión Europea, de Parlamento, para luego pasar a otro nivel, que sería el de un Parlamento mundial, con un poder legislativo que tendría 2 cámaras, una cámara que sería la Asamblea General de Estados, que esta sería la ONU actual, igual ya existe, y luego una cámara baja que sería la Asamblea de Representantes, y aquí lo complicado es que todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo deberían poder votar, y eso es muy complicado, sobre todo cuando algunos viven en dictaduras. Habría un poder ejecutivo sin presidente, para no dar demasiado poder a ninguna persona, sino con 2 consejos, el Consejo de Paz y de Seguridad, del cual colgarían 3 agencias, y el Consejo Económico, Social, Cultural y Desarrollo, del cual colgarían 10 agencias que no leo para no marear. Y finalmente un tercer poder, el judicial, con 6 tribunales, algunos de los cuales ya existen.
Estoy hablando de algo que no existe y que ya existe, porque algunos de estos organismos ya están existiendo. Algunos de estos tribunales ya existen. Bien, con esta fórmula o con otras, pero la idea sería que hubiera una estructura mundial, global, y que debería ser democrática, porque si no, si es dotar de más poder todavía a menos gente todavía, no tiene ningún sentido. Sería, por tanto, construir un tipo de democracia mundial siguiendo el principio de la doctrina social de la Iglesia de subsidiariedad, es decir, de no dar más poder a los de arriba de la cuenta, porque el poder, cuanto más lejos esté de la gente, peor. El poder ha de estar cuanto más cerca de los ciudadanos, mejor. Y solamente cuando no podemos resolver los problemas a nivel local, pasamos al nivel estatal, o al nivel nacional, o al nivel regional, depende de dónde estemos, pero ya estamos en el nivel global y cada vez más tenemos problemas que solamente se pueden resolver a nivel global. Por tanto, hay que ir por aquí con este modelo o con otro, porque si no, realmente no vamos a salir. Y llego al tercero y último punto, que es el de cómo se ha pronunciado el pensamiento social cristiano acerca de todo esto. Como les decía al principio, quien levantó la liebre fue el Papa Juan XXIII con Pacem in Terris en 1963. Y él no les explico lo que ya les he explicado antes de por qué escribió esta encíclica después de la crisis de los misiles de Cuba. Él parte de una premisa obvia, dice: la autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal. La doctrina social de la Iglesia defiende que hay que promover el bien común. El bien común significa el respeto de los derechos humanos de todo el mundo, de todas las personas de un país, de una ciudad, de una nación. El bien común puede ser local o puede ser universal. Local cuando estamos hablando de una localidad, de una ciudad, de una región, o puede ser universal cuando hablamos del bien común de la humanidad. Bien, en un mundo en el que cada vez más las realidades son globales, la autoridad política que existe en 1963 y en el 2015 es ya insuficiente. Hay que pensar, por tanto, en nuevas estructuras. Hay que pensar. Y por eso el paso siguiente en su argumentación es a que hay una estrecha conexión entre bien común y autoridad pública. No podemos promover el bien común si la autoridad pública no se implica en ello. ¿Por qué lo dice esto? Porque obviamente podemos promover el bien común sin esperar a que lo haga el gobierno. Nosotros podemos crear escuelas, crear asociaciones culturales, deportivas, bibliotecas, incluso universidades privadas. No tenemos por qué esperar a que el gobierno lo haga. Pero es obvio que si los gobiernos no están presentes, nunca lograremos el bien común. Porque los gobiernos son los que gobiernan, son estructuras políticas a las que hemos dotado de poder para tomar decisiones. Es imposible lograr el bien común, es decir, es imposible lograr el bienestar de la sociedad si de alguna manera la autoridad política no está implicada. Por tanto, si el bien común es universal, con la autoridad pública local o nacional no hacemos nada, no es suficiente. Hay que pensar más. En la actualidad, dice el Papa Juan XXIII, el bien común es global, no lo dice con estas palabras. El bien común, estoy en los números 134, 137 de Pacem in Terris. Yo les traduzco un poquito el lenguaje, porque los lenguajes de encíclicas suelen ser un poquito pesados y muy matizados y muy así, entonces les hago una traducción a español moderno, ¿de acuerdo? En la actualidad, el bien común es global y no solo local o nacional, por lo que se hace necesaria una estructura política global, y añado yo, porque el Papa no lo dijo, no porque no lo creyera, sino porque yo creo que no se atrevió, obviamente democrática. Él no lo dice en ningún momento. En ningún momento la encíclica dice que esta estructura política global, él le llama autoridad mundial, debería ser democrática. Pero es obvio que lo pensaba. Pero imagínense, con la Unión Soviética, con China,
con las dictaduras latinoamericanas, con la dictadura de Franco, con África, hablar de una democracia mundial es que es como para partirse de risa. Y claro, un papa tampoco quiere hacer el ridículo. Pero él habla todo el rato con un lenguaje que lo está insinuando. Si ustedes leen la encíclica, todo el rato está como flotando en el ambiente, pero no llega a decirlo. Habla todo el rato de una autoridad mundial, de una autoridad mundial, de una autoridad pública mundial. Pero hoy sí que podemos afirmar, y él lo habría afirmado hoy, seguro, que esta estructura tendrá que ser democrática porque deberá ir de abajo arriba, principio de subsidiariedad. Aunque el Papa Juan no se atrevió para no poner el listón demasiado alto, porque si ponemos... si a un bebé le damos carne, pues no va a comer. Y si a un niño de 3 años le exigimos como hable un graduado de la universidad, no puede ser. Entonces, él no vio en aquel momento a la humanidad suficientemente preparada como para hablar de democracia mundial. Pero preparó el terreno para ello. Y prueba de ello es que 50 años después estamos hablando de esto, en parte gracias a esto. La función de esta autoridad consistiría, según Juan 23, en el número 139, en la defensa de los derechos de la persona humana en todo el planeta, o sea, los derechos de todos y cada uno de los miembros de la humanidad. Debería regirse por el principio de subsidiariedad. Bien, podríamos contraargumentar contra el Papa Juan XXIII diciéndole, pero oiga, si ya tenemos Naciones Unidas para todo esto, ya ha sido fundada, ¿para qué quiere usted otra cosa? Pero el Papa muestra que la ONU sirvió para definir los derechos humanos, lo cual es un gran paso histórico, pero carece de estructura política para velar por su cumplimiento. La ONU redactó los derechos humanos y es fantástico, pero la ONU carece de músculo para velar por su cumplimiento en África, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. No tiene fuerza para ello. Y si no, piensen en Corea del Norte, en Vietnam, en Yugoslavia, en las dictaduras, en África, en un montón de sitios donde se han violado los derechos humanos y la ONU no ha podido hacer nada, o no ha querido, a favor de los derechos humanos. Pero es un gran hito que hayan sido redactados, pero no basta. Ahí el Papa inició una tradición que fue seguida por el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 2 años después. Justo ahora celebramos este año los 50 años. Y luego por Pablo VI en Popularum Progressio, Juan Pablo II en Solicitus Rei Socialis, el mismo Papa en Centesimus Annus, Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y solamente apunta un poco en esta línea el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y hemos de ver la encíclica que está a punto de salir sobre ecología, está a punto de sacar el Papa una encíclica sobre ecología, veremos ahí si dice algo al respecto. Una palabra sobre cada uno de estos documentos. En 1965, Gaudium et Spes, un documento del Vaticano II, dice con contundencia que hace falta instituciones capaces de promover y de ordenar el comercio internacional, son palabras del texto, en particular con las naciones menos desarrolladas, y de compensar los desequilibrios que procedan de la excesiva desigualdad de poder entre las naciones. Por tanto, se muestra la necesidad de construir estructuras supranacionales que vayan más allá de las naciones para organizar el comercio global en justicia, a fin de que en él no salgan desfavorecidos unos pueblos frente a otros, Estados Unidos frente a América Latina, México frente a Guatemala, Europa frente a África, China frente a quien sea, sino que sea un comercio justo, en el que las diferentes partes salgan beneficiadas. Sino también, no solamente en el orden de lo comercial, sino que estructuras que también hagan frente, por ejemplo, a la idea de cooperación, que construyan estructuras políticas mundiales y, por tanto, que sean estructuras que, de alguna manera, hagan frente a realidades como la cooperación internacional, como el comercio, etc. En la misma línea, el Papa Pablo VI, en 1967, Popularum Progressio, dice que hay que construir un mundo, son palabras de él, donde todo hombre, sin excepción de raza, religión o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de la parte de los hombres
y de una naturaleza insuficientemente dominada, un mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico. Esto supone un cambio de corazones, un cambio en los corazones, en las mentalidades, en las actitudes. Dice, hará falta ir más lejos aún, porque no basta, dice, ya dejo de leer, no se trata solo de construir estructuras, sino de cambiar los corazones. Si alguna cosa hemos aprendido con la Unión Soviética, es que no basta con cambiar los sistemas económicos para lograr la justicia social, sino que o hay un cambio de corazones, o Stalin es tan cruel o más de lo que lo era el zar Nicolás II. Una revolución, por muy motivada que esté en el humanismo o en el deseo de igualdad, si no hay una conversión de corazón, donde había un dictador de derechas o donde había un zar, luego pondremos a un dictador de izquierdas. Y como decía muy bien George Orwell al final de su novela Animal Farm, Rebelión en la Granja, son idénticos. El que teníamos antes y el que tenemos ahora son idénticos. No vemos la diferencia. Son dictadores. ¿De acuerdo? Por tanto, no basta, dice el Papa Pablo VI, con pensar estructuras nuevas, sino que hay que cambiar los corazones, lo cual entronca con la ética mundial de Hans Küng, es decir, hemos de encontrar unos valores compartidos en los que todos creamos, porque si no, no sirve de nada. Ahora bien, dice, hay que construir una autoridad mundial, y lo vuelve a decir en el número 78 de Populorum Progressio. Juan Pablo II, en 1987, retoma el tema en Sollicitudo Rei Socialis y habla de la importancia de una mayor solidaridad internacional, de una mayor autonomía nacional en el desarrollo y de nuevas formas de organización política de ámbito regional. Juan Pablo II no se atrevió a decir mundial, dijo regional. Yo creo que a veces nos pasa un poco que tenemos vértigo cuando subimos a según qué piso. Piensen que él venía de Polonia, era un mundo muy cerrado. Ya cuando llegó a Roma yo creo que le entró un poco de mareo. No bromeo, es verdad. Es que venir de una dictadura soviética súper cerrada, no había internet entonces, donde lo único que conocían era el mundo soviético, digamos, donde no podían apenas leer autores modernos occidentales. De pronto ser papa de toda la Iglesia Católica es un salto que, si a uno le pilla con 20 años tiene todavía un poquito de agilidad, pero si le pilla ya un poquito mayor, aunque él no era muy mayor, pues bueno, y aún así hizo el esfuerzo que hizo y los logros que hizo y las limitaciones que tuvo, como todo ser humano y como todo pastor. Él habla de regional, se queda en ese nivel. Regional significa de diferentes naciones de una misma área. Conviene cooperar, trabajar por el desarrollo, buscar nuevas formas de organización política. Es mucho decir esto en el 87, es mucho, aunque él ha dado un pequeñito paso atrás con respecto a Juan XXIII. Pero claro, Juan XXIII venía de Italia, una sociedad muy abierta, muy ilustrada, no venía de Polonia. No olvidemos que los papas son seres humanos y cada uno brega con su cultura, con su tradición y con lo que aprendió en la escuela. No lo olvidemos, no son ángeles, son seres humanos. En Centesimus Annus, pocos años después, cuando se está desmoronando el muro de Berlín, se ha desmoronado en el 89, él publica la encíclica en el 91, cuando está a punto de caer la Unión Soviética, pero aún no ha caído. Dice que es urgente ahora que dice, así como dentro de cada Estado ha llegado finalmente el tiempo en que el sistema de la venganza privada y la represalia ha sido sustituido por el imperio de la ley, así también es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la comunidad internacional. Ya hemos dado un paso más. Por tanto, si el Estado-nación, el Estado de Derecho, la democracia ha sido cuando funciona bien,
porque sabemos por países como México y como otros muchos que podemos tener un Estado de Derecho y que no funcione bien, que haya muchos problemas de corrupción, los tienen en México, los tenemos en España, ¿de acuerdo? Pero cuando funciona bien es una forma de decir resolvamos los conflictos de manera civilizada, con jueces, con parlamentos, con abogados, con leyes que son respetadas. Dice, hagamos lo mismo en el mundo. Hagamos lo mismo en el mundo. Y finalmente, y con esto voy acabando, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, 2009, retoma el tema en el contexto de una enorme crisis económica mundial. La encíclica tenía que salir en el 2007-2008, porque era el aniversario de Populorum Progressio. Y ya cuando estaba a punto de salir, empezó a resquebrajarse el sistema económico, empezaron los primeros síntomas de una crisis y el Papa, bien asesorado por Chamagni, que es el autor principal de la encíclica, Stefano Chamagni, el profesor de Bolonia, quizás algunos le conozcan, que está promoviendo esta corriente tan interesante de economía civil, economía de comunión, pues dijeron, paremos, vamos a ver qué pasa con esta economía mundial que se resquebraja y no saquemos una encíclica que tendremos que corregir dentro de 2 años. Sería ridículo, sería papel mojado. Y esperaron a 2009, cuando ya la crisis ha explotado y cuando ya entonces retocaron muchas cosas y por tanto la encíclica, que aunque quiere ser un aniversario de Populorum Progressio, 40 años, si no me fallan las matemáticas, se convierte también en una reflexión sobre la crisis económica muy buena. Habla de necesidades de reformas de calado en la humanidad, que van desde la orientación personal a la caridad hasta lo estructural, y habla de que la caridad tiene que entrar en las estructuras, caritas in veritate. La caridad no ha de quedar solamente en lo personal, sino que la caridad tiene que entrar en las estructuras políticas, económicas, y que el bien común ha de ser un bien común universal. Por tanto, ya no tiene sentido hablar de la humanidad hoy, 2015, e incluso hace 10, 20 y 30 años, en categorías solo nacionales o regionales o culturales. Ya no tiene sentido hablar del problema que tenemos en México. No tiene sentido. No tiene sentido hablar del problema que tenemos en Estados Unidos. No tiene sentido hablar del problema que tenemos en el sur de Europa con las pateras que nos llegan del norte de África, que se están hundiendo y que algunas semanas mueren cientos de personas. Es que no tiene sentido, porque no es un problema del Mediterráneo, no es un problema mexicano, no es un problema de los Estados Unidos. Los problemas son globales. Y por tanto, mientras no los abordemos en su globalidad, lo que estaremos haciendo cuando hablemos de México o de Estados Unidos o del Mediterráneo será poner una pomadita al grano que me salió en la piel del brazo. Pero mientras no vaya al médico, al doctor o a la doctora, para que me diga qué tiene mi cuerpo, no mi brazo, sino mi cuerpo, y me detecte ese virus que hay que curar, y solamente cuando lo hemos curado desaparecerán poco a poco, no enseguida, los granitos de la piel, la pomadita en el brazo no hará absolutamente nada. Con muy buena intención estaremos intentando arreglar el problema de México, o de Guatemala, o de Argentina, o de Estados Unidos, pero no lo vamos a solucionar porque es un problema global. El lenguaje de la humanidad es definitivamente global. El bien común que tanto defiende la Iglesia es definitivamente universal, global, mundial. Por supuesto que hay cosas que podemos hacer frente a nivel local, principio de subsidiariedad o nacional. Por supuesto que sí, que hay cosas que son solo mexicanas, solo de California, solo españolas o solo catalanas, por supuesto que sí. Pero los grandes problemas que tenemos hoy ya no son regionales ni nacionales, sino que son globales. Por tanto, la democracia nacional ya no nos sirve, sino que hay que pensar en una democracia mundial. Resumiendo la doctrina social de la Iglesia sobre esto, tomo esta idea de una colega mía de SADE, de Barcelona, María Dolors Ollé. Se podría resumir en 3 puntos. La Iglesia afirma que hace falta una estructura política mundial
que debería seguir el principio de subsidiariedad, de tal manera que asumiera solo aquello que superara completamente las estructuras nacionales o regionales. Lo que pueda ser decidido en México o en España o en Francia, lo que pueda ser, no hace falta que lo llevemos más arriba. No tiene sentido que hablemos del bien común mexicano, o del bien común español o del bien común nigeriano. No tiene sentido. El bien común es universal. Hay un cierto bien común local, sí, pero cada vez más estamos en la humanidad. Y por tanto requiere de una autoridad mundial, del mismo modo que el bien común nacional ha tenido su Estado-nación. Y 3, la solidaridad trasciende hoy las fronteras de los estados. La solidaridad, es decir, la preocupación por el hermano que sufre, la preocupación por el pobre, la preocupación por la viuda, la preocupación por los ancianos mal atendidos, la preocupación por los niños sin acceso a escuela, ya no se ha de quedar solamente en el ámbito del Estado, sino que es porque yo puedo ver al pobre de mi ciudad saliendo a la calle, pero yo cada día veo las noticias en televisión y cada día me conecto a Internet y por tanto cada día tengo información sobre los pobres del mundo. Y el pobre de Nigeria o el pobre del Chad tiene la misma dignidad y el mismo derecho a ser atendido que el pobre que hay en mi calle. La solidaridad trasciende hoy las fronteras de los estados y, por tanto, la fraternidad que clamaron los ilustrados de finales del 18, que era una fraternidad nacional, francesa, americana, era para los ciudadanos de esa nueva república que se estaba constituyendo, hoy ya no es solo nacional, sino que es mundial. Por tanto, el lenguaje evangélico y el del siglo I y de toda la iglesia, de historia de la Iglesia, aunque en algunos momentos ha desaparecido en el tiempo y afortunadamente ha vuelto a rebrotar, y el lenguaje de la Ilustración del siglo XVIII, es un lenguaje que hoy hay que utilizar en clave mundial, en clave global, y ya no solamente en clave local, nacional o regional. Muchas gracias. Propuesta en este recinto, donde la propuesta es vivir la doctrina social de la Iglesia, que viene con la propuesta de la Iglesia Católica, y la que usted propone, que es la desaparición de las naciones, sí, para un nuevo orden mundial, que es la que se nos está imponiendo desde Naciones Unidas de distintas formas. Muchas gracias. Yo quizás no me he explicado bien, porque en ningún momento he querido yo decir que las naciones desaparecerían. El principio de subsidiariedad defiende que las naciones continúan, ¿de acuerdo? Cuando he explicado el sistema político he tenido que ir un poquito rápido, pero he dicho que las naciones, fíjense que en la Unión Europea no han desaparecido las naciones, que es el modelo que se seguiría. Francia, Reino Unido, Italia siguen existiendo, pero sin embargo hay una instancia que han acordado estos países que hace frente a realidades que van más allá de Reino Unido, Italia o Francia, pero no han desaparecido los países y además cada uno de ellos cuando quiera puede dejar la Unión Europea. Por tanto, las naciones no desaparecerían en este modelo, sino que se aliviarían, se descargarían de una responsabilidad que se ven ahora abocadas a hacer frente a cosas que les superan completamente y se encontrarían con una estructura por encima de ellas que se hace cargo de esto. Con lo cual, la nación descansaría, porque en este momento las naciones, piensen en México, piensen en otros muchos países que tienen que hacer frente a situaciones y a problemas muy gordos, muy serios, porque es que son problemas globales. En ningún momento se diluiría el cristianismo o la persona en absoluto, ni tampoco el decálogo en absoluto, en ningún momento. El diálogo interreligioso, en el cual está participando la Iglesia Católica, y recuerde cómo Juan Pablo II convocó a orar juntos en Asís a diferentes representantes de diferentes religiones, es un movimiento el cual dice: hemos de darnos cuenta de que estamos en una sola humanidad, de que estamos todos musulmanes, judíos, cristianos, en un solo barco,
y por tanto hemos de encontrar un punto de encuentro, hemos de encontrar una zona en la que nuestras diferentes fes que se mantendrán, en las que nuestras diferentes fes han de poder dialogar, orar, Juan Pablo II, orar con los demás, razonar, dialogar, argumentar. Es decir, que es posible que encontremos zonas de encuentro. Porque si realmente las religiones solamente sirven para fragmentos de humanidad, entonces vamos mal. Se trata de darnos cuenta de que cada vez más estamos en una sola humanidad y que allí, en las diferentes tradiciones religiosas, cada una puede aportar algo. Y fíjense cómo en el Evangelio y en las cartas de San Pablo el lenguaje es un lenguaje universal. Con Jesucristo, Gálatas 4, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni griego, que eran las tres grandes divisiones sociales que había en aquella sociedad. Por tanto, el lenguaje cristiano es un lenguaje muy universal, y luego lo retoma San Justino en el siglo III, si no me falla la memoria, cuando habla de que en las otras filosofías, hoy diríamos religiones, en las otras maneras de ver el mundo, que no son la cristiana, hay un logo seminal, hay una verdad germinal, y esa verdad, que aunque no sea tan desarrollada, dice él, como la nuestra cristiana, pero ese logo seminal es ya Jesucristo. Es decir, en aquello de auténtico que hay en cualquier tradición religiosa está el Cristo presente, hablando de otra manera, pero hablando. Y ahí tenemos un reto por delante que sin duda hay personas que se encuentran más cómodas que otras ante esto, como hay papas que se encuentran más cómodos que otros ante esto. Y obispos, por ejemplo, el arzobispo de Milán, Cardenal Martini, entró en esto y convocaba vigilias de oración masivas en varios centros e iglesias al mismo tiempo. El Papa Francisco invita a la oración con los judíos y se reúne a orar con su amigo rabino argentino. Es decir, que, cuidado, no somos todos iguales, usted y yo no somos iguales, y yo no soy igual que mi difunto padre. O sea que no se trata de que todos aceptemos todo exactamente, pero se trata de que nos respetemos en la pluralidad y de que nos demos cuenta de que todos tenemos algo que aportar y que nadie va a quedar excluido. Nadie va a quedar excluido. Sí es queda claro que es la posición del Evangelio, pero no la de la ONU. La ONU está, con respecto a esto, muy retrasada. Muy retrasada está. O sea, ya digo, Kofi Annan intentó una tímida reforma. De hecho, ya Boutros Ghali la había intentado antes, pero todavía más tímida, que esto no lo mencioné porque no podía mencionarlo todo, pero ya Boutros Ghali lo había intentado. Y está costando mucho. Es decir, que en ese sentido la Iglesia Católica está yendo varios pasos por delante de Naciones Unidas. Y de hecho, la ONU nos está pidiendo a varios think tanks que demos ideas, y esas ideas las va a enviar a Naciones Unidas, el Vaticano, porque se da cuenta de que Naciones Unidas anda demasiado despacio, que es si ya a veces decimos que la Iglesia Católica es lenta, resulta que Naciones Unidas todavía es más lenta que la Iglesia Católica. En este momento corre más rápido. Va más deprisa la Iglesia Católica en este momento con sus encíclicas que Naciones Unidas. Porque Naciones Unidas hay que contentar a China, hay que contentar a Putin, hay que contentar a Barack Obama, hay que contentar a las multinacionales, no nos engañemos. Y en ese sentido resulta que con todo el lenguaje un poco pesado de las encíclicas encontramos una frescura, encontramos una espontaneidad que no encontramos en Naciones Unidas, sin duda, sin ninguna duda. Podríamos hablar de las fallas de las Naciones Unidas, cómo la FAO no ha tenido teniendo recursos, no ha resuelto el problema. Entonces, ¿cómo pensar ahora en que una cuestión parecida pudiera ser un organismo mundial? Y la otra va en esa misma línea. O sea, ahora ya, por ejemplo, el Reino Unido ya quiere salirse de la Unión Europea, pues entonces, ¿cómo podemos pensar en un organismo mundial? Va por ese lado este juego de preguntas, y este otro va por la pregunta de si la cuestión del respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, no generan relativismos,
no generan impunidades? Son dos preguntas o dos comentarios muy pertinentes, porque efectivamente algunos organismos de Naciones Unidas están funcionando mal. En general, los que funcionan mejor son los que tienen poco poder y los que funcionan peor son los que tienen mucho poder. Entonces, se trataría de alguna forma, quizás habría que dotar de más poder a los organismos que funcionan bien, y quizás habría que vigilar más o dar más autonomía a los que están funcionando, a los que realmente tienen mucho poder, ¿no? Entonces, efectivamente, con los organismos que tenemos, algunos funcionando mal, ¿cómo pensar en una... Bien, pero es que la historia se ha construido así. No apareció la democracia moderna de un jueves a un lunes. Y las mareas de la Bretaña francesa no suben de golpe ni bajan de golpe, sino que van lentamente, van haciendo así y suben, ¿no? Y el niño pequeño no aprende el idioma o los idiomas de una semana a otra, sino poco a poco, y aprende y luego se equivoca y luego vuelve a aprender y va dando 2 pasitos adelante y 1 pasito atrás, y así es como va avanzando. Y así es como avanzaría este proyecto, que no porque tenga dificultades en el camino, no porque sepamos que ya hay organismos mundiales que están funcionando mal, que es verdad, como dice este señor o esta señora o la agrupación de varias intervenciones, no por ello hay que decir, bueno, pues como ya ha fallado alguna vez, pues no lo vamos a intentar. Porque si hubiéramos dicho esto, hoy no estaríamos votando, las mujeres no estarían en la universidad, porque antes no estaban. Un montón de logros de la humanidad que tenemos hoy, de los que nos sentimos muy orgullosos, han sido gracias a hombres y mujeres que, aun viendo las dificultades de dar pasos adelante y aun cayéndose por el camino, siguieron siguiendo, y hemos logrado lo que hemos logrado hoy. Por tanto, tiene toda la razón quien diga esto, toda la razón del mundo, pero no es razón para no intentarlo. Hay que intentarlo. ¿Y la segunda era? Cuestiones de relativismo. Sí, no, el relativismo, si es eso, a mí no me interesa. O sea, no se trata de que digamos todo es lo mismo, esta tradición o la otra, ¿qué más da? No, en absoluto, en absoluto. Cada tradición tiene algo de sagrado, podríamos decir. Cada cultura tiene algo de sagrado, y ustedes aquí en México creo que lo saben mejor que nadie. Porque en cada cultura el ser humano ha hecho un recorrido histórico, ha hecho un proceso de búsqueda, y por tanto cada uno ha de ser respetado, pero eso no significa que sea un todo vale, todo es lo mismo, ¿qué más da ser musulmán que ser cristiano, que ser...? En absoluto, en absoluto. Cuando hablamos de esto, hablamos de que cada religión ha de ser fiel a su propia tradición, y que el que ha sido educado en el cristianismo es invitado a continuar allí, aunque uno luego tiene siempre libertad para seguir el recorrido que quiera. Pero no estamos cuestionando esto, sino que se trata de que sepamos convivir, sepamos dialogar, y lo que es más interesante, pero esto ya sería el diálogo interreligioso del que yo no soy un experto en absoluto, redescubrir nuestra propia fe a la luz del diálogo con los demás. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en otro orden de cosas que vamos a un congreso, vamos a una reunión donde nos encontramos con gente de otros países, de otras culturas, y encontrándonos con el que es muy distinto a nosotros, pues hemos descubierto algo nuevo de nuestro propio país y de nuestra propia vida? Es decir, que el otro, la otra cultura, el otro país, la otra tradición, hace que yo entienda distinto mi propio país, mi propia tradición. Y esto pasa también con la religión. Yo soy cristiano, yo soy católico, me educaron en mi fe y estoy encantado de estar en esta fe. Y al mismo tiempo, cuando me encuentro con otras personas de otras tradiciones religiosas y culturales, les escucho, y entonces yo descubro cosas que yo no conocía. Y ocurre, y yo no soy alguien que esté trabajando en esto, porque no estoy trabajando en esto, pero amigos míos que lo hacen, por ejemplo Javier Meloni, que creo que ha sido alguna vez invitado aquí en México, aunque creo que no aquí el Intosoc, pero en otras instituciones, descubren que entienden cosas de los propios evangelios
y del propio Antiguo Testamento y de los propios textos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, después de haber escuchado, de haber leído al místico de otra religión. ¿Se convierte a otra religión? No, no se convierte, entiende mejor su propio cristianismo. Es decir, que el pozo de su propia fe se hace todavía más profundo de lo que ya era. Y seguramente el judío, el musulmán que ha hecho lo propio, si ha escuchado cordialmente, entenderá su islam o su judaísmo de un modo nuevo y distinto, seguramente mucho más profundo de lo que lo era. Y seguramente a base de profundizar, resultará que al final los pozos se conectan en la misma bolsa de agua, que es el Señor Jesucristo. Yo lo digo con palabras cristianas, me lo permiten decir en esta casa, pero también lo diría si estuviera en otra casa, pero yo lo digo con palabras cristianas, que es el Señor Jesucristo, que es el Señor de todos nosotros. Pero al final los diferentes pozos se encuentran en la misma bolsa de agua, que es la bolsa de Dios, la bolsa de la divinidad, la bolsa del Creador, la bolsa del Salvador. Esto es lo que se me ocurre a mí decir. Siento un poco que lo escuchamos quizás como una carta a Santa Claus. Y de repente vemos más bien como que hay una serie de obstáculos o una serie de síntomas, reconociendo que efectivamente tenemos una sociedad enferma. Y entonces creo que hay aquí muchas preguntas a decir cómo construir esta propuesta. Si algunas de los obstáculos que aquí se mencionan son la Iglesia, la misma Iglesia Católica, si no aumentaría el tema de la corrupción, si ya hay muchas mafias, violencia, narcotráfico, trata de personas, que hay finanzas mundiales que en realidad más bien están generando todo esto, si hay también un monopolio armamentista, si hay, bueno, por ejemplo, en el caso concreto de América Latina, pues muchos intereses de Estados Unidos, bloqueos y demás, si hay crisis y, bueno, concretamente, por ejemplo, la relación de Israel y Palestina, y por otro lado, bueno, pues un poco como sí tratando también de decir, bueno, desde la Iglesia y desde la propuesta de comunidades de esperanza y de comunidades propuestas desde el Evangelio. ¿Cómo va a hacer esto? Yo diría que el lenguaje tiene que ser cada vez más universal. El lenguaje, el logos nos hemos de ir acostumbrando a que ha de ser global. Que ya no hemos de hablar en clave mexicana o en clave norteamericana o en clave europea. El logos nos hemos de ir acostumbrando a utilizar un logos, y ahí sí que Naciones Unidas está haciendo un trabajo extraordinario. Ahí sí que hay que decir que el trabajo, y piense que Naciones Unidas ha convocado las conferencias de Beijing, la conferencia del Cairo, la conferencia de Copenhague sobre la mujer, sobre la pobreza, conferencias sobre ecología. Y porque intentan que nos acostumbremos a que el logos, a que la palabra, a que el discurso sea un discurso global, universal, el lenguaje. El cómo proceder, yo creo que en un primer momento debería ser regional. Es decir, que habría que hablar más en categorías americanas, de Canadá a Argentina. Y no ya mexicanas, ni tampoco centroamericanas, ni caribeñas. Y nosotros estamos intentando hablar cada vez, intentar trabajar más en categorías europeas y no alemanas, francesas o inglesas, que es lo que hacíamos antes. Es decir, que cada vez más tenemos un problema de la violencia. Vale, pues vamos a resolverlo en América. En América, de arriba a abajo, de norte a sur. Tenemos un problema con la desigualdad social. En América, de norte a sur. Vamos a hacer un planteamiento regional. Tenemos un problema con el tráfico de drogas en América, de norte a sur. Es decir, que hay que empezar ya a pensar en planteamientos, en soluciones que sean regionales, antes que globales. Y por tanto, en Europa lo propio, en África también, habría que hacer lo mismo, y no en toda Asia. Asia es muy grande, habría que de alguna forma regionalizarla, porque no es lo mismo Irak que Japón, es muy distinto, no tiene nada que ver, bueno, o muy poco que ver. Todos estos problemas de corrupción, mafias, sí, por supuesto, es decir, por un lado estamos con problemas que son globales, como el tráfico de mujeres, como el tráfico de drogas, como los movimientos migratorios, como la ecología, y solamente podemos dar soluciones globales. Y obviamente tiene mucha razón quien haya dicho esto. Claro, si creamos estructuras más grandes, también podemos tener más corrupción.
Claro, sin duda. Por eso la Iglesia dice una y otra vez, mientras no haya un cambio de corazones, no servirá de nada construir nuevas estructuras. Pero no dice que no haya que hacer las nuevas estructuras, dicen que tienen que ir acompañadas de un cambio de corazones. De ahí la importancia de la ética, de la moral, del diálogo interreligioso, y ahí la Iglesia yo creo que tiene un trabajo enorme que hacer, de educación, de catequesis, de llámenle ustedes como quieran, de evangelización, enorme, un trabajo enorme. Por tanto, por supuesto, si solamente construimos estructuras nuevas, pero no cambiamos, pues donde había corrupción nivel 1, va a haber corrupción nivel 3. Claro, ¿no? Obviamente, o sea, todavía peor. Bueno, yo creo que ya peor es imposible, ¿vale? Entonces ya... Pero, por supuesto, por tanto, es muy importante trabajar en todos los niveles. En el nivel del corazón, en el nivel del vecindario con el bengalí que yo tengo en la acera de enfrente, en el nivel de las escuelas, que no sean de italianos o de latinos o de blancos, no, escuelas donde se conviva con personas de diferentes tradiciones culturales, en el nivel de lo nacional, las legislaciones, y en el nivel de lo regional y global, por supuesto, también. Porque si no, tiene mucha razón quien haya dicho esto, que a mayores estructuras, pues todo ha aumentado, y si han leído la novela de 1984 de George Orwell, es tremendo, es un mundo terrorífico con 3 grandes estados, cada uno como la Unión Soviética, y realmente dices, no, para vivir ahí yo prefiero, virgencita, que me quede como estaba. Para eso ya prefiero el mundo que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Aunque cuidado que George Orwell estaba criticando algo que ya existía, que era la Unión Soviética, y luego resulta que esa crítica nos ha ido también muy bien para cosas que tenemos en Occidente, también nos ha ido muy bien. Es un proyecto muy utópico y demasiado teórico de un grupito de intelectuales, y que si no recuerdas, que si no te recuerda un poco esto a las misiones jesuíticas en América Latina, inspiradas en Tomás Moro. Entonces aquí hay una pregunta por los lados de la utopía. Luego más o menos me parece que estuvo algo respondido, pero también es una de tus especialidades. ¿De qué manera esto que estás planteando resolvería el problema de la violencia, que es un problema mundial? Creo que esta la has respondido ya más o menos. Hay una que es realmente pues nada más una afirmación que la podemos leer textualmente, que nos dice: sueño no con una encíclica de un papa, sino del pueblo de Dios, de los hombres y de las mujeres, y no solo de los obispos, que se relaciona un poco con esto de que también las Naciones Unidas sean de ciudadanos y no de gobernantes, pues que la Iglesia sea del pueblo de Dios y no de los obispos. Entonces aquí están como en este mosaico de preguntas, y una más que se quedaron con la inquietud de que al preocuparme a mí el relativismo, no se mencionó con exactitud su pregunta, que era si los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, son motivo de impunidad. Vale, vamos a ver, vamos por partes. ¿Es una utopía todo esto? Sí. Sí, es una utopía. Las utopías de hoy son las realidades de mañana, como las utopías de ayer son las realidades de hoy. En Francia había un señor hace 2 siglos, más de 2 siglos, que se llama Montesquieu, y que ahí no sé qué despacho que tenía, en qué oficina, se le ocurrió hablar de una democracia con un poder judicial, un poder legislativo, un poder ejecutivo, y que los 3 poderes, y era un intelectual que empezó, bueno, y ese es el sistema que tenemos hoy. Es decir, que sí, sin ninguna duda. ¿Y somos un grupito de intelectuales? Sí, bueno, hay muchos grupitos de intelectuales y de no intelectuales que están trabajando en lo mismo, no estamos solos, y de hecho el Vaticano, que representa a mucha gente, está a punto de presentar propuestas en este sentido a Naciones Unidas, pero sí, es una utopía. Ahora, piensen que utopía no es una cosa irrealizable. Utopía en filosofía política es aquella realidad inmanente
que todavía no se expresa de manera patente, que todavía no se hace patente, pero que está allí, está latente y que, inmanente, no, perdón, mejor latente quería decir, aquella realidad latente y que está queriendo salir, como el feto en el vientre de la madre que quiere salir, y nosotros cuando vemos a una embarazada por la calle podríamos decir, mira, esa es una señora que tiene mucha barriga. ¿No? Podríamos decir que ha engordado. No, es una embarazada, no es lo mismo, no es lo mismo. Y si no, esperen unos meses y verá cómo nace. Entonces, obviamente, la utopía nunca habla sobre cosas que ya existen, sino que cosas que con la percepción que tenemos ahora de nuestro momento histórico, creemos que va a ir por aquí. Y la utopía es muy importante porque sin utopía no construimos el futuro. Si no hay utopía no cambiaremos nunca nada. Y es gracias a que tenemos utopía, gracias que eso es lo que nos mueve, y gracias a la utopía de hace 2 siglos y hace 1 siglo, hoy las mujeres van a la universidad, hoy las mujeres votan, hoy todos votamos, y hoy tenemos en muchos países sanidad para todo el mundo, ¿no? El problema de la violencia se resolventaría, bueno, este es un tema enorme, ¿no? Pero sin duda la violencia es una expresión de que hay cosas que no están funcionando. La violencia, de alguna forma, es como la reacción a desequilibrios. Si nosotros estamos en una barca y de pronto nos ponemos mucho en el lado de estribor, la barca se inclina y para no caer vamos al otro lado y la barca ¡bum!, se va hacia el otro lado. Ese movimiento hacia el otro lado es la violencia. Si nosotros ponemos en un río que baja tranquilamente una presa, poquito a poquito el agua va subiendo, y cuando está ya muy alta abrimos las compuertas y el agua sale con mucha fuerza. Eso es la violencia. La violencia, por tanto, es la reacción agresiva, con mucha fuerza, muy descontrolada, fruto de algún tipo de desequilibrio que ha habido entre ricos, pobres, norte, sur, hombre, mujer, blancos, negros. Hay muchos tipos de desequilibrios. Pero la violencia es una planta que crece en la tierra de las desigualdades, de la negación de los derechos humanos. Como la paz es una planta que crece en la tierra donde los derechos humanos son respetados. Y fíjense que aunque tenemos violencia, desgraciadamente, en todas partes, pero donde hay menos violencia en todo el mundo es en los países del norte de Europa. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Que tienen problemas, cuidado, no es el paraíso en la tierra tampoco, ¿vale? ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque es los países del mundo donde hay más igualdad. Igualdad no significa que seamos todos iguales, donde hay menos desequilibrios, donde hay un estado del bienestar más respetado, donde hay menos corrupción, donde la democracia es más auténtica, donde realmente la economía social de mercado ha funcionado mejor. Es decir, donde los derechos humanos son más respetados, también hay menos violencia. Por tanto, habría menos violencia, y yo creo que si todo eso lo construimos bien, acompañando las estructuras de un cambio de corazones, yo creo que habría menos violencia. Yo creo que sí, pero habría que verlo. Una encíclica del pueblo en lugar de una encíclica del Papa o de los obispos, ya, pero pueden empezar a redactarla hoy mismo. Yo si quieren me apunto. Gracias a Dios somos libres. El Papa Francisco no nos prohíbe escribir, y el Papa Juan Pablo II tampoco. Algún teólogo tuvo sus problemas. Es decir, gracias a Dios somos libres. Por tanto, de verdad, lo digo sin ninguna ironía, el que se sienta o la que se sienta sin ser obispo, sin tener una autoridad en la Iglesia, llamado a escribir solo o en grupo algo, por favor, que empiece esta noche. Santa Teresa de Jesús no era obispo. San Juan de la Cruz no era papa. San Ignacio Loyola no era obispo. San Francisco no era obispo ni papa. Y son los que han marcado de alguna manera. Es decir, que, y con esto no niego la autoridad de los papas, que es muy importante, pero la función del papa,
no niega la función que tenemos todos los cristianos y cristianas y que podemos hacerlas, no le llamaremos encíclica, le llamaremos lo que sea, pero cualquier documento, por supuesto que sí. Y además les digo una cosa, y ahora bromeo, pero tampoco bromeo mucho. Si ustedes hacen un texto bonito y se lo envían al Papa Francisco y debajo ponen su número de teléfono, vayan con cuidado, que igual les llama por teléfono. Vaya con cuidado, que igual les llama por teléfono dándole las gracias, que ya lo ha hecho varias veces. O sea que ándense con cuidados. Y vayan con cuidado, porque como lo que escriban ustedes sea afortunado, igual se encuentran con una encíclica del Papa que va y que ha recogido frases de ustedes, porque este Papa es capaz de hacer eso. ¿Vale? Estamos en el mundo de la comunicación, estamos en el mundo del Internet y sabemos que el Papa está leyendo muchas cosas. Mucho más que papas anteriores, porque en la Internet y la globalización lo permite y por tanto hagan un blog o lo que sea o publiquen o envíen una carta a quien sea, pero de verdad que puede ser que va y se encuentren con que una frase de ustedes aparece en la próxima encíclica del Papa Francisco. Bien, la próxima no, porque está a punto de salir, en la siguiente. Los derechos humanos de alguna forma es la invitación ética que tenemos una y otra vez, es de alguna manera como podríamos decir que son como nuestros 10 mandamientos en lenguaje civil. Es decir, que una y otra vez hemos de volver a los 10 mandamientos o hemos de volver al Sermón de la Montaña, nosotros que creemos en ello, una y otra vez hemos de volver a los derechos humanos en tanto que ciudadanos, porque los derechos humanos utilizan un lenguaje civil, no religioso, pero de alguna manera son que una y otra vez deberíamos tomar el documento, que como ustedes saben es un documento muy fácil de entender y muy corto de leer, porque son solamente muy pocos números y muy pocas hojas, y decir como ciudadanos, como padres de familia, como religiosos y religiosas, como votantes, como políticos, como empresarios, como gobernantes, esto lo estamos cumpliendo o no. Vamos a hacer el examen de conciencia aquel del que hablaba San Ignacio de Loyola, y deberíamos una y otra vez, los derechos humanos no deberían ser un lenguaje tras el cual nos protegemos, y como decía Ignacio Ellacuría, lo utilizamos como una ideologización, es decir, que hablamos de democracia, derechos humanos, libertades, y detrás de eso hay cosas muy distintas. Los derechos humanos tienen que ser cosa práctica, no simplemente lenguaje, porque si no, no es más que justificación para atrocidades. ¿Qué opinión te merece la Carta de la Tierra en la construcción de este nuevo orden mundial? Me parece que bueno, me habría gustado estudiar la Carta de la Tierra con calma, no lo he hecho, pero bueno, ahí estamos. Ahí se están moviendo documentos en el que estamos intentando de alguna forma, pero si alguien conoce mejor estos temas, por favor, que tome la palabra y que lo conteste mejor que yo. Pero yo creo que llevamos unas décadas fascinantes en que como humanidad estamos intentando buscar un mundo común, estamos intentando hacer frente a las realidades de ecología, a las realidades de derechos humanos, de pobreza, de condición de la mujer, de los niños. Yo creo que es fascinante. Entonces hay documentos más afortunados y documentos más desafortunados, y uno se puede apuntar más a uno y más a otro. Y por supuesto, yo creo que ninguno ha de negar los derechos humanos, la dignidad de la persona en absoluto. Yo he leído textos que me han encantado y otros textos que yo no firmaría personalmente, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que creo que lo que es muy interesante es que todas estas Parlamento de las regiones del mundo, las conferencias internacionales de Copenhague, del Cairo, de Beijing, de Río de Janeiro, es muy interesante que estemos cada vez más encontrando un lenguaje común. Habrá un documento bueno y un documento no tan bueno. Yo no estaré de acuerdo con el punto número 8 de este y más de acuerdo con el punto número 10 de aquel. Pero más allá de esto, lo que es importante es que nos estamos juntando, nos estamos sentando a pensar los problemas globales y a intentar pensar un futuro global. Por lo tanto, más allá de este o de aquel documento, que si quieren un día pues nos juntamos para analizar este documento, pero más allá de esto, lo que es importante es que poco a poco estamos encontrando un lenguaje común, una forma común de hacer frente a los problemas, y yo creo que mientras hagamos esto vamos por buen camino. Por lo menos en lo personal es una forma de verlo, eso de poderlo verlo
trascendido globalmente me ayuda a tener un poco más de paciencia histórica. Muchas gracias.